En la abarrotada iglesia de San Isidro en Madrid. El ataúd de don Carlos reposaba rodeado de flores blancas. Mientras la familia y los amigos murmuraban en voz baja. De repente, el notario abrió el testamento y anunció que Alejandro, el hijo adoptivo, recibía el 90% de la herencia, dejando a los hijos biológicos con migajas. El silencio se rompió con un grito ahogado de Miguel, el hijo mayor, quien se levantó furioso, apuntando con el dedo a Alejandro. «Esto es una traición. ¿Qué secreto ocultas con papá que te da todo?» Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Tenía 28 años. Un joven arquitecto prometedor con ojos verdes que ahora se llenaban de lágrimas contenidas. Adoptado a los 10 años por don Carlos después de la muerte de sus padres en un accidente. Siempre había sentido una gratitud profunda hacia su padre adoptivo. Pero también una carga invisible. La herencia no era solo dinero, era la mansión en las afueras de Madrid. Las acciones en la empresa familiar de importación de vinos. Y propiedades en Andalucía. Pero el shock no era solo para los demás, para Alejandro. Era el comienzo de una tormenta que amenazaba con revelar su mayor secreto. Mientras el funeral continuaba, Alejandro recordó cómo todo había empezado. Don Carlos. Un hombre conservador de 65 años. Viudo desde hacía una década. Había construido su imperio con mano de hierro. Siempre enfatizaba los valores tradicionales: familia, iglesia, honor. Miguel, de 32 años. Era el heredero natural. Casado con 2 hijos. Trabajando en la empresa. Luisa, la hija mediana de 30. Era abogada y madre soltera. Alejandro, en cambio, era el forastero. El que había llegado de un orfanato en Sevilla. Pero don Carlos lo trataba como a un igual. O quizás más. «Eres mi salvación», le decía a veces en privado. Con una mirada que Alejandro nunca entendía del todo. Al salir de la iglesia, la familia se reunió en la mansión. Miguel no perdía tiempo. «Explícame, Alejandro. ¿Por qué tú? ¿Qué hiciste para merecer esto?» Su voz era un trueno. Luisa intentaba calmarlo. «Hermano. Papá tenía sus razones. No empecemos una guerra». Pero Alejandro sabía que la guerra ya había comenzado. En su mente, flashes de recuerdos, las noches en que don Carlos lo llamaba a su estudio para hablar de la vida. De los errores. De la soledad. El amor no siempre es lo que la sociedad espera. Le había dicho una vez. Con una tristeza profunda. Alejandro decidió huir temporalmente. Tomó su coche y condujo hasta el apartamento en el centro de Madrid donde vivía con Javier. Javier, de 30 años, era su pareja desde hacía 3 años. Un profesor de historia en la universidad. Con cabello negro y una barba que le daba un aire intelectual. Se habían conocido en una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol. Javier era abierto. Orgulloso de su orientación, Alejandro. En cambio, vivía en las sombras. Temiendo la reacción de su familia adoptiva. ¿Qué pasó? Amor, preguntó Javier al verlo entrar pálido. Alejandro se derrumbó en el sofá y le contó todo. Heredé casi todo. Miguel está furioso. Temo que averigüe sobre nosotros. Javier lo abrazó. Tal vez sea el momento de salir del armario. Tu padre lo sabía. ¿No?
Alejandro negó con la cabeza. Don Carlos no sabía nada. O al menos eso creía. Pero en el testamento había una carta sellada solo para él. La abrió esa noche, hijo. Sé tu secreto. Te amo tal como eres. No dejes que el mundo te destruya. El shock fue doble. ¿Cómo lo sabía don Carlos? Alejandro recordó una noche. Meses atrás. Cuando Javier había venido a la mansión para una cena familiar disfrazada de amigo. Una mirada prolongada. Un roce accidental. ¿Había sido eso? O quizás don Carlos había investigado. La carta continuaba: he visto cómo Miguel te trata con desprecio. Él no merece mi legado. Tú sí. Porque has sufrido en silencio. Pero el legado venía con una condición implícita: mantener la unidad familiar. Al día siguiente, Miguel lo confrontó en la empresa. He hablado con el abogado. Hay irregularidades. Papá estaba en sus cabales. Alejandro defendió: era su voluntad. Respétala. Pero Miguel sonrió con malicia: investigaré tu vida. ¿Hermanito? Algo huele mal. Alejandro sintió pánico. Si Miguel descubría su relación con Javier, usaría el conservadurismo de la familia para desacreditarlo. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, en círculos tradicionales como el suyo, ser gay era un estigma. La tensión escalaba. Luisa, neutral al principio, comenzó a dudar. Alejandro, ¿por qué papá te favoreció tanto? ¿Hubo algo entre vosotros? La insinuación lo hirió. No. Nada romántico, solo un vínculo paternal profundo. Pero el rumor se extendía. Amigos de la familia murmuraban en cenas: el adoptado. Siempre el favorito. Será por pena. Alejandro luchaba internamente: debería revelar su orientación para explicar la empatía de don Carlos. O guardarla y arriesgar más sospechas. Javier lo presionaba: sal del closet. Es 2026. Madrid es progresista. Pero Alejandro temía el rechazo. Recordaba su infancia en el orfanato. El bullying por ser diferente. Adoptado por don Carlos. Había reprimido sus sentimientos para encajar. Ahora, la herencia lo ponía en el centro. Decidió confrontar a Miguel en privado. Hermano, no quiero pelear. Dividamos equitativamente. Miguel rió: demasiado tarde. He contratado un detective. El detective no tardó en encontrar pistas. Fotos de Alejandro y Javier en un bar gay en Chueca. Miguel las mostró en una reunión familiar. ¿Mira esto? Nuestro hermano es maricón. Papá lo sabía y por eso lo premió. Por lástima. Luisa se horrorizó: Miguel. Eso es cruel. Pero el daño estaba hecho. Alejandro, acorralado, admitió: sí. Soy gay. Y Javier es mi pareja. El silencio fue ensordecedor. Don Carlos. ¿En su carta? Había anticipado esto: la sociedad juzga. Pero el amor es amor. Alejandro sintió una mezcla de liberación y terror. La familia se dividía. Miguel juraba impugnar el testamento alegando influencia indebida. Luisa, dividida, apoyaba a Alejandro en secreto: papá te quería por quien eres.
Pero el precio era alto, amigos se alejaban. La prensa local olfateaba el escándalo. Alejandro reflexionaba en soledad. ¿Valía la herencia el dolor? Su decisión de no esconderse más lo fortalecía. Pero el conflicto apenas comenzaba. Javier lo apoyaba, lucharemos juntos. Pero en el fondo, Alejandro sabía que las batallas familiares dejan cicatrices profundas. La impugna del testamento se convirtió en una batalla legal en los tribunales de Madrid. Miguel, con su abogado agresivo, argumentaba que don Carlos había sido manipulado por Alejandro, usando su condición como arma. Mi padre era un hombre tradicional. Nunca aprobaría esto, declaraba Miguel en la corte. Alejandro, representado por Luisa, quien decidió defenderlo pro bono, respondía, papá me aceptaba. La carta lo prueba. Durante las audiencias, recuerdos afloraban. Alejandro testificó sobre su adopción, llegué roto. Y don Carlos me reconstruyó. Pero Miguel contraatacaba, era su proyecto de caridad. Ahora robas nuestro legado. El juez, una mujer progresista, escuchaba con neutralidad. Fuera de la corte, la presión social aumentaba. En las redes, hashtags como herencia robada circulaban. Con comentarios homofóbicos, los gays no merecen familias tradicionales. Javier sufría también. Su trabajo en la universidad se complicaba, colegas conservadores lo miraban con desconfianza. Amor. ¿Vale la pena?, preguntaba. Alejandro dudaba, es por justicia. Pero internamente, el conflicto moral lo carcomía. ¿Era correcto aceptar la herencia sabiendo que dividía a la familia? Don Carlos había previsto esto. ¿Pero había subestimado el odio? Una noche, Alejandro recibió una llamada anónima, abandona o sufrirás. Era un amigo de Miguel, intentando intimidar. Javier enfureció, denúncialo. Pero Alejandro optó por el silencio, temiendo escalar. En cambio, buscó reconciliación. Invitó a Miguel a un café en la Gran Vía. Hermano, hablemos como adultos. Miguel acudió. Pero con rencor, tú no eres mi hermano. Eres una aberración. La conversación derivó en revelaciones. Miguel admitió su envidia, papá siempre te prefirió. Yo trabajé duro. ¿Y tú? Solo existes. Alejandro replicó, sufrí en silencio mi identidad. Papá lo vio. Miguel se burló, pobre. En España, los gays tienen derechos. No es excusa. Pero debajo del odio había dolor, Miguel había perdido a su madre joven. Y don Carlos era distante. Luisa medió. Organizó una cena familiar en la mansión. Por papá. Unámonos. Pero explotó. Miguel acusó a Alejandro de pervertir la memoria de don Carlos. Javier, presente por primera vez, defendió, el amor no pervierte nada. Luisa lloró, basta. Somos familia. Alejandro, herido, salió. En el jardín, recordó una charla con don Carlos, la familia es elección. No sangre. El detective de Miguel profundizó. Descubrió que don Carlos había donado a organizaciones LGBT en secreto. ¡Hipócrita!, gritó Miguel.
Pero para Alejandro era prueba de aceptación. En la corte presentó la carta. El juez la leyó: apoyo a Alejandro porque representa el cambio que no pude hacer. Miguel palideció. La tensión alcanzó un pico cuando Miguel filtró fotos privadas a la prensa. Heredero gay roba fortuna familiar. Titularon los tabloides. Alejandro enfrentó acoso en la calle, insultos, miradas. Javier lo protegió. Pero su relación se tensaba. Siento que te arrastré a esto, dijo Alejandro. Javier respondió: elegí estar contigo. Internamente, Alejandro cuestionaba sus decisiones. ¿Debería renunciar a la herencia por paz? La moral lo atormentaba, el dinero no curaba heridas. Pero renunciar validaría el prejuicio. Decidió pelear. En una audiencia clave, testificó sobre su amor por Javier: no es un secreto sucio. Es mi vida. El público murmuró. Pero el juez asintió. Miguel, viendo la marea cambiar, ofreció un trato: dividir 50-50. Pero Alejandro debe desaparecer de la familia. No más cenas. No más Navidad. Luisa protestó: eso es cruel. Alejandro rechazó: la familia no se negocia. El rechazo enfureció a Miguel, quien juró venganza. Fuera de la corte. Un incidente: alguien rayó el coche de Javier con insultos homofóbicos. Es Miguel, sospechó Alejandro. Confrontó a su hermano: basta de cobardía. Miguel negó. Pero sus ojos lo traicionaban. La policía investigó. Pero sin pruebas. Alejandro encontró consuelo en terapia. Tus decisiones definen tu ética, dijo el psicólogo. Reflexionó sobre el precio: aislamiento. Pero autenticidad. Javier lo apoyaba: somos fuertes juntos. Pero el alto trío aumentaba, la decisión del juez se acercaba. Y con ella, más revelaciones. El veredicto llegó en una mañana lluviosa en Madrid. El juez dictaminó a favor de Alejandro: el testamento es válido. No hay evidencia de manipulación. Miguel salió furioso, gritando: injusticia. Apelaré. Luisa abrazó a Alejandro: papá estaría orgulloso. Pero la victoria era agridulce. La familia estaba rota. Posveredicto. Miguel intensificó su campaña. Contactó a parientes lejanos, conservadores en Andalucía, para boicotear la empresa. No haremos negocios con un desviado, decían. Las ventas cayeron. Alejandro, ahora al mando, luchaba por estabilizar. Debemos modernizarnos, propuso. Pero los empleados leales a Miguel sabotearon. Javier sugirió mudarse: empecemos de cero en Barcelona. Pero Alejandro se negaba: huir es rendirse. Su relación sufría: discusiones sobre el futuro. El dinero te cambia, acusaba Javier. Alejandro replicaba: es por nosotros. Pero dudaba: ¿era ambición o justicia? Una traición inesperada: Luisa, presionada por Miguel, reveló un secreto. En una reunión, admitió: papá me contó que Alejandro le confió su orientación años atrás. Alejandro se sintió traicionado: pensé que eras aliada. Luisa lloró: Miguel me amenazó con quitarme a mis hijos. La custodia era compartida con su ex amigo de Miguel.
El dolor fue profundo. Alejandro confrontó sus demonios, la adopción lo había hecho dependiente de aprobación. ¿Ahora? ¿Solo? Javier lo consoló, no estás solo. Decidieron casarse en secreto. En una ceremonia civil en el ayuntamiento. Por nosotros. Dijeron. Pero la noticia se filtró. Kertész de Miguel. La sociedad reaccionó mixta. Amigos progresistas felicitaron, conservadores condenaron. En una entrevista radial. Alejandro habló, ser gay no me define. Pero ocultarlo me destruía. Ganó apoyo público. Pero perdió familiar. Miguel. En revancha, demandó por difamación. El clímax llegó en una confrontación física. Miguel irrumpió en la mansión, esto es mío. Empujó a Alejandro. ¿Quién cayó? Javier intervino. Golpeando a Miguel. La policía llegó, cargos por asalto. Miguel. Arrestado. Gritó, todo por tu culpa. Maricón. En el hospital. Alejandro reflexionó. El precio, moretones. Pero también despertar. Don Carlos había querido esto, forzar el cambio. En una carta oculta. Encontrada en el estudio, Miguel necesita aprender humildad. Tú. Coraje. Alejandro ofreció paz, dividamos. Pero acepta quién soy. Miguel. Desde la cárcel. Rechazó. Luisa me dio, por los niños. Finalmente. Un acuerdo, 60% para Alejandro. 40% dividido entre Miguel y Luisa. Pero la condición, terapia familiar. La sociedad observaba. En foros. Debates, ¿es justo favorecer al adoptado gay? Alejandro. Transformado. Abogaba por derechos LGBT. Javier y él adoptaron un perro. Símbolo de nueva familia. Pero las cicatrices permanecían. Alejandro cuestionaba, ¿había valido el dolor? La respuesta vendría con tiempo. Con el acuerdo firmado. La paz era frágil. Alejandro dirigía la empresa con innovación, campañas inclusivas. Donaciones a causas LGBT. Las ventas repuntaron. Atrayendo clientes jóvenes. Miguel. Liberado bajo fianza. Trabajaba en una sucursal andaluza. Resentido pero silenciado. Luisa reconstruía, gracias por perdonarme. Alejandro perdonó. Pero la confianza tardaba. En terapia. Revelaciones, Miguel admitió homofobia internalizada. De un padre estricto. Papá me enseñó a odiarlo, diferente. Alejandro compartió su dolor, ocultarme me mataba. Javier y Alejandro planearon una boda pública. En la Plaza Mayor. Bajo el sol. Dijeron sí. Invitados mixtos, amigos gays. Familiares dudosos. Miguel no asistió. Pero envió una nota, quizás algún día. Luisa bailó con ellos. La sociedad evolucionaba. En 2026. España celebraba 21 años de matrimonio igualitario. Pero prejuicios persistían en rincones. Alejandro enfrentó backlash, amenazas en línea. Javier lo protegió, juntos somos invencibles. Un giro final, un primo reveló que don Carlos había tenido un amor juvenil con un hombre. Reprimido por la dictadura franquista.
Por eso te entendía. Dijo. Alejandro lloró, su padre había sufrido en silencio. La herencia era redención. Alejandro escribió un libro, Herencia de amor. Bestseller. Inspiró debates. En charlas, preguntaba, ¿puede el amor romper cadenas familiares? Pero el precio pagado, amistades perdidas. Salud mental afectada. Javier y él adoptaron un niño. Desafiando normas. Miguel. Lentamente. Visitó, tío Miguel. Dijo el niño. Lágrimas. La historia terminaba con reflexión. Alejandro. En paz. Sabía que las decisiones morales son grises. ¿Fue correcto pelear por la herencia? ¿Sabiendo el caos causado? ¿Es ético priorizar la autenticidad personal sobre la unidad familiar? Incluso si destroza lazos de sangre.